Muchas gracias por la invitación. Realmente, yo le decía a Dani, parece un tema común o un tema que por ahí lo podemos leer, lo hemos escuchado, pero he estado orando y es mi intención que no tengamos en mente que somos cristianas de iglesia, sino que somos cristianas porque tenemos a Cristo. Porque un día le hemos aceptado a Él y entonces decidimos andar guiadas por el Espíritu. Porque si no, nos va a quedar todo lo que digamos como parte integrante de nuestro mundo de reuniones. Y la palabra de Dios tiene que interpelarnos en esta tarde. ¿Por qué? Algo dijeron, es un momento en que el enemigo está atacando las familias. Y por eso tenemos dos fuentes de información. Una fuente de información es la que viene del mundo en el que vivimos. La historia, que es un conjunto de fechas, de acontecimientos que se van estudiando. Y también en el mundo recibimos todo lo que es la tradición familiar. Esa transmisión oral de nuestra etnia, de dónde venimos, de cómo se hacían las cosas con los abuelos, con los padres, todo ese bagaje viene a nosotros porque estamos viviendo en este mundo. Y otra fuente de información, desde el momento en que aceptamos a Cristo, es o debe ser la Biblia, la palabra de Dios, que entendemos que es el registro exacto de la mente y la voluntad de Dios. En eso tenemos que estar de acuerdo. No es un libro más, no es el libro que utilizo para sacar un texto o porque si tengo que hablar con alguien, a ver, está pasando por la soledad, ¿qué puedo mirar? O porque lo tengo que traer sí o sí los domingos, o porque voy a una hora feliz y de ahí tengo que leer la historia. Es el registro exacto de la mente y la voluntad de Dios. Él espera que yo lo encuentre cada vez que abro y leo. Había algo que nosotros hacíamos con nuestros hijos para revalorizar y, si quieren, visibilizar al Dios invisible. Cada vez que yo abro la Biblia, Dios habla. Es la manera en que tiene para hablar. Entonces, hoy vamos a abrir la Biblia. Es nuestra fuente de información más fiel. Pero no vamos a dejar de nombrar estas otras dos fuentes de información que vienen del mundo y que nos están invadiendo, y especialmente a la mujer. Tristemente me he encontrado con el llamado feminismo cristiano. No sé si lo han escuchado, no sé si han tenido contacto con mujeres cristianas que al hablar se descubre que ¿de dónde sacó este pensamiento? Porque es contrario, choca con la palabra de Dios, pero son cristianas de iglesia, son cristianas de familias de cristianos, pero han decidido tomar estas ideologías que están en el mundo y que envuelven de tal manera que en algunas terminan diciendo no, pero tienen razón. ¿Qué es el feminismo? A ver, si lo podemos definir. ¿Qué idea tienen del feminismo? Que en este momento no podemos ignorar estas corrientes, porque vivimos metidas en el mundo. El feminismo son estas ideologías, estas ideas que lamentablemente de una minoría se hicieron como de toda la gente. Y el feminismo empezó bien, si uno mira en la historia, empezó bien. Fue una lucha laboral, porque la mujer, por ser mujer, trabajaba más horas, le pagaban menos. Era una injusticia. Pero después empezó a plasmarse y a meterse en todos los ámbitos donde está la mujer. Y entonces pone a la igualdad de la mujer y al hombre en todo. Y en este tiempo, muy, muy marcadamente,
en el matrimonio, en el hogar, en la crianza de los hijos. Y nosotras tenemos que estar alertas. También me ha sorprendido que feministas cristianas interpretan ciertos textos sacados de contexto y ciertos capítulos como Proverbios 8, como que es el feminismo que Dios dice. Entonces, hoy vamos a, con la palabra de Dios, desenmascarar esto, porque tenemos que saber cuál es nuestro rol o función. Y acá quiero decir algo más. Siempre que queremos saber algo de cualquier tema, tenemos que ir al principio. ¿Dónde empezó eso? Y si queremos hablar del rol o de nuestra función, vamos a tener que ir necesariamente a Génesis. Yo sé, Génesis 1 y 2 ya lo resabemos, bueno, pero ¿saben? No podemos partir de otro lado. Y para las que estudian en la escuela bíblica, Génesis 1 y 2 no es cronológico, es narrativo y descriptivo. Por eso es que encontramos cosas aclaradas en Génesis 2 respecto justamente de la creación del hombre y la mujer. Entonces, queremos ir a cuál es nuestro rol o función, tenemos que ir al día de nuestra creación y tenemos que revalorizar eso que Dios planeó para el hombre. Y con un poquito de orgullo podemos decir, por causa del hombre, Dios nos hizo. O sea, tuvimos una razón de ser que nos lleva al hombre. ¿Por qué? Porque no era bueno que estuviera solo. Cuando en Génesis 1 dice, no es bueno, en Génesis 2, cuando dice en 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hay un chiste que a mí no me salen los chistes, pero Daniel a veces lo dice y lo hacen en el norte, dice, ayuda y doña, porque vieron que a la gente las mujeres no quieren que le digan doña, no quieren decirle edad, no quieren, todas esas cosas se nos pegó de estas corrientes del mundo. No hay nada mejor que decirle edad, si estás bien, si estás sana, para sorpresa de los demás. Ahora, si no estás muy bien, digamos, bueno, puede ser. Y el doña era un título importante en la época colonial. Las doñas eran las que tenían plata, eran las de la clase alta, pero bueno, después todo eso se desvirtuó. Así que el chiste queda aparte. Y el rol o función primario es este. Le haré ayuda idónea, es decir, la que corresponde. Ahora yo pregunto, ¿cómo definimos ayuda? ¿Escucho? Dice que le iba a hacer al hombre ayuda. ¿Cómo definimos ayuda? Muy bien, alguien que suple una necesidad, que acompaña, colabora, que tiene disposición a hacer para el otro. Bueno, ahora vamos a pensar por el opuesto. Cuando alguien no es ayuda, es molestia, es estorbo, ¿verdad? Y en Proverbios tenemos las características de una mujer, que podríamos ser cualquiera de nosotras, que es esa clase, no de ayuda, sino de molestia. ¿Vieron cuando dice que mejor le sería al hombre estar en el rincón de una terraza que con mujer rencillosa y apartada de razón? En el original es y loca. Y no se refiere solo a una cuestión mental. Lamentablemente
hemos tenido que tratar parejas donde ellas han estado fuera de sí. Empiezan a discutir qué es una mujer rencillosa, peleadora, quejosa, una que le cayó una sola cosa mal, pero que busca pelearlo a él. Y me ha tocado tratar con 2 mujeres y que empezaron así. No, porque dejó esto tirado ahí. Y yo ya le había dicho todas las veces. Y empiezan. Y dice, pero yo ya te dije, ptt. Y siguen. Porque tienen la intención de pelear. Y llega un punto que ya se enajenan. Y es terrible. Llegan a pegarle. Estoy hablando de cristianas. Llegan a pegarle al hombre, llegan a empujarlo de su cama, llegan a sacarlo de la pieza, llegan a ponerle los bolsos en la puerta y decirle te vas. O sea, empiezan siendo peleadoras y después pierden la razón por el solo hecho de la pelea, la queja. Y esos hombres no están pensando en este texto. ¿Qué ayuda idónea, adecuada ha sido esa persona? No, ha sido molestia, ha sido estorbo y mejor no estar con esa persona. Ahora, muchas de ustedes dirán, bueno, menos mal, a mí no me pasó levantarle la mano o empujarlo, pero hay días en que nosotras quizás por nuestro propio vivir diario, estamos irritables y empezamos una discusión cuando deberíamos no empezarla. O del otro lado hay una apreciación y nosotros la agarramos para otro lado y como un hilo queremos seguir. ¿Nunca les pasó? A veces uno quiere seguir. ¿Por qué? Y eso es parte de esto que el mundo nos está dando, nuestros derechos. Estoy cansada, yo trabajo tanto como vos, entonces no puede ser que no me ayudes. Alerta. ¿A quién le dice que es ayuda? ¿A nosotras o a él? Ay, lo dijeron medio entre bajo. A nosotras, sí, a nosotras. A él le da otra función, le da la función de líder, de protector. A nosotras nos da esta primera función. Y ahora quiero decir algo que las feministas cristianas toman para este rol o función nuestra específica, diciendo, cuando en Génesis capítulo 3 entra el pecado, ellas dicen que el pecado cambió los roles o funciones y que estuvimos bajo maldición. Bueno, acá quiero aclarar algo más. Si ustedes leen en el capítulo 3, van a encontrar que Dios da 2 maldiciones, pero no son ni al hombre ni a la mujer. Es a la tierra y a la serpiente. Pero al hombre y a la mujer simplemente les explica, esta es la consecuencia de la que no se van a poder liberar nunca la humanidad por causa del pecado de ustedes. ¿Cuál es? El hombre, ya la tierra no iba a ser tan buena y fértil para él, sino que le iba a tener que trabajar espinos, cardos, ahora te va a doler. Y a la mujer, con dolor darás a luz los hijos. Pero dice 2 cosas más a la mujer. Fíjense en Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, es un hablar antiguo. Dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Las feministas dicen que este versículo indica que se cambiaron los roles. No, los roles
siguieron siendo los mismos y siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que el pecado contaminó todo y pervirtió las relaciones, al punto como hoy, en la actualidad, las mujeres, aún cristianas, reclaman sus derechos porque tuvieron que salir a trabajar, porque vuelven cansadas, porque tienen que atender a los hijos. Yo cada vez más veo en Capital hombres jóvenes que van con los carritos, con los bebés, hacen las compras, suben al colectivo. Y uno dice, ¿y dónde está la mujer? Bueno, o son separados o ella trabaja en otro horario y él se manejan con una habilidad terrible. Antes no se veía esto. Cuando nosotros recién llegamos a Formosa, había nacido Lucas y entonces teníamos que ir al centro, no teníamos auto. Iba Dani con el cochecito. Me dice, yo lo llevo. Y así todos los hombres. Y empezaban a rumorear, hay mucho machismo en Formosa. ¿Qué le pasa a este hombre que lleva el bebé? Pero, ¿qué es el verdadero sentido de nuestro rol o función? Dice que somos ayuda. Y el pecado manchó esas relaciones, pero las consecuencias no indican que se cambió el rol. Dice, es más, enfatiza, tu deseo, puede traducirse por voluntad, será para con tu marido y él será tu Señor. Eso estaba en Génesis 1:2, antes del pecado, solo que el hombre, como no tenía pecado, no había desobediencia, no había rebeldía, no había queja. Entonces, naturalmente, con alegría, las voluntades estaban puestas en el propósito por el cual cada uno fue creado. El hombre tenía que trabajar y la mujer acompañaba, todo lo que ustedes dijeron de ayuda. Y no había queja, pero cuando entra el pecado, entra la desobediencia, la queja y empieza a generarse conflictos. Pero no nos dejemos engañar. El pecado no cambió los roles, no desplazó los roles, no los cambió el hombre y la sociedad. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, tengamos cuidado con este tema de que el feminismo cristiano nos hace creer para que naturalicemos lo que en lo íntimo del corazón muchas mujeres están queriendo. Me pasó que estábamos hablando de este tema hace unos años y había una señora mediana edad sentada ahí y dice, ¿pero a usted no le parece que el hombre tiene que ayudar? Y yo la miré y le dije, bíblicamente nosotras tenemos que ayudar. Nosotros somos la ayuda. Él va a ayudar porque su amor hacia la esposa le hace ofrecerse, si la ve lavando, ¿querés? Pero no tiene la obligación. Y eso es lo que tenemos en cuanto a nuestro rol y función que entender. Él no tiene la obligación dada por Dios. Si lo hace porque nos protege, porque nos cuida, porque ve lo trabajadoras que somos y entonces se mete a ayudar, pero no tiene la obligación. Entonces, a veces, sin querer, nosotras le decimos, bueno, ayuda también un poco porque yo vengo cansada o hoy no me siento bien. Bueno, si estás enferma, seguro que todas ya lo experimentaron. Si estamos enfermas en la cama, el hombre sabe cocinar, sabe lavar, sabe limpiar. Si lo tiene que hacer, lo hace. Pero no es el lugar donde él se siente más cómodo. ¿Por qué? Porque no fue creado para eso. Y parece que este tema a veces a las mujeres nos molesta. Porque sin querer, vuelvo a decir, estamos impregnándonos de estas cuestiones del mundo y cada vez más veo el feminismo cristiano en las iglesias. Hace poquito una mujer
estábamos hablando del tema de la sujeción. Cuando en Génesis 3 dice, y tu deseo será para con tu marido, es tu voluntad ahora va a estar pegada a la de él. Y eso es lo que en Efesios 5 se nos habla mucho más clarito de las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es ese concepto. Vieron que los roles no cambiaron. Esa idea de sujeción que no nos gusta. ¿Qué idea de sujeción tienen o cómo me lo definen la palabra? No voy a hablar sola, aviso. Sujeción, dice, y tu deseo, tu voluntad será para con tu marido. Estamos ligadas a la voluntad de él. Sujetas, ese es el mandato. ¿Qué les sugiere estar sujetas? ¿Atadas con una soga? No. Bien, ese es el concepto general y correcto. La palabra en sí de sujeción significa estar voluntariamente debajo de lo dispuesto, de lo ordenado, de lo dicho por el otro. Y eso no es solamente en las decisiones. No sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, cada una de nosotras arma su día. Dice, bueno, hoy me levanto, voy a hacer esto. Y cuando están por empezar con su propio programa, aparece la vocecita del esposo, a mí me pasa, y dice, desde el escritorio, me dice, Laura, por favor, necesito esto, lo demás acá, ¿podés llevarme este papel? Y yo estoy por decir, pero yo ya tenía otro plan. Bueno, ahí tengo que aplicar sujeción. Voluntariamente mi plan tiene que estar debajo del plan de él. Suena a machismo, pero el machismo es del mundo, no es lo bíblico. Lo bíblico es sujeción. Ahora, es interesante que también tengamos este concepto. Cuando nos dice que seamos ayuda, nosotras podemos decir, pero en la práctica, ¿cuál sería en la práctica la ayuda que yo tengo que ser para mi esposo? Para como una especie de autoevaluación, decir, ¿estoy siendo ayuda? ¿O solamente estoy acompañando cuando tengo ganas, cuando quiero? Ahora les voy a pedir que me ayuden a buscar en la palabra de Dios la respuesta, porque Dios siempre que nos demanda algo, Él se pone como ejemplo. Así que, a ver, ¿qué significaría ayuda? Dios nos da respuesta. Alguien que lea Salmo 33, 20, otra Salmo 40, 17, todo en Salmos, Otra Salmo 54, 4, otra Salmo 108, 12 y otra Salmo 115, 9, 10 y 11. Para saber si soy ayuda, que es mi principal función, Dios me va a dar el ejemplo y me va a decir ayuda en qué. ¿Por qué Él me va a dar el ejemplo? 33:20. Bien, dice, no, está bien, dice que el alma espera esa ayuda de Dios y que cuando la está esperando y la recibe, le da alegría. Eso es lo que del otro lado el hombre está esperando de nosotras. Está esperando la ayuda y se alegra esperando que reaccionemos ayudando. ¿Por qué Dios nos da ejemplo? Porque no podemos evitar lo que dice segunda de Pedro 1. La naturaleza divina en el momento de aceptar a Cristo fue
puesta en nuestra vida. Entonces el ADN de Dios está en nosotros y es de esa manera que nos creó. Nos creó a imagen y semejanza, que no es física, es moral, es ética, es espiritual, tiene que ver con la mente, con las emociones, con la voluntad. Entonces Él me dice que así como yo espero la ayuda de Dios y esa espera me da alegría, si Él me dice que yo soy ayuda de mi esposo, tengo que tener esto en mente para que cuando Él la solicite, yo sepa que le va a dar alegría. A ver, Salmo 40, 17. ¿Qué otro concepto de ayuda podemos sacar de Dios para aplicar a nosotras? Bien, nuestros esposos se afligen. Hay cosas que los afligen. Y dice que Dios sabe cuando estoy afligida, Él piensa en mí. Una vez una mujer joven me dijo, yo no sé qué más puedo hacer por él, pero siempre es como que le falta. Y le dije, ¿orás por tu esposo? No, es algo tan básico. Tenemos que orar, presentarlo a Dios, aunque no sepamos qué sensación, qué emoción o qué le está pasando. Puede ser que esté afligido. Yo en oración estoy pensando en Él y lo presento a Dios, como Dios hace conmigo. Y también dice que esa ayuda no se tarda. Y saben, me encanta Deuteronomio 33, 26 y 27, dice que nuestro Dios viene montado en las nubes en nuestra ayuda y que acá abajo es los brazos eternos. Esa es también la ayuda que Dios quiere que demos al esposo, que seamos los brazos que lo contienen, aun cuando Él no nos terminan de decir el esposo qué le está pasando, pero uno percibe. Y en ese percibir tenemos que estar listas para un abrazo, un beso, un decir, estoy orando por vos, no sé qué es, pero percibo que no estás como siempre. Y no estoy diciendo solo palabras, estos son acciones reales. Hace 1 año y medio atravesamos una situación en la iglesia difícil. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando, pero yo notaba que mi esposo estaba distinto, estaba inquieto, estaba pensativo y él no me compartía para protegerme. A veces los esposos no cuentan por amor a nosotras, para proteger nuestra mente, nuestras emociones, porque nosotras somos de reaccionar mucho más rápido y más si le están haciendo algo, supongamos a él, como era este caso. Y entonces yo simplemente oraba, digo, algo le aflige, algo le pasa, no está como siempre. Señor, lo que sea, protégelo, abrazalo. Y yo misma trataba de tener esas acciones hasta que supe lo que pasó y entonces la acción fue más consciente. ¿Vieron? Dios nos enseña qué clase de ayuda tenemos que ser y qué componentes de la ayuda tienen que ser para que hagamos un autoexamen. ¿Esto habré hecho? ¿Habré ido en la ayuda cuando Él la esperaba? Porque nosotras sabemos, percibimos y a veces dejamos y olvidamos que da alegría en la espera de esa ayuda. Salmo 54:4. Dios está con los que sostienen mi vida. Bueno, lo pasamos a nosotras. Si tenemos que recibir esta enseñanza, nosotras tenemos que ser las primeras que estemos rodeando a los que sostienen la vida de nuestro esposo. Porque la idea de ayuda
tiene que ver con rodear en el original. Rodearlo con oraciones, rodearlo con abrazos, rodearlo con palabras que lo tranquilicen, no que lo irriten. Por eso, la idea de el opuesto nos tiene que retumbar a la hora de hablar con nuestros esposos. No tenemos que ser molestia, no tenemos que ir y picotearle la cabeza si nos comparte que está con una situación X, con personas en trabajo y nosotras, pero ¿por qué no hiciste tiqui? Lo único que hacemos es dar nuestra opinión cuando no la pidieron, esto también en el tiempo uno lo aprende. Demos nuestra opinión cuando nos pregunta, porque si no lo único que vamos a hacer es molestar. Bueno, vamos viendo qué cosas ayuda específica, ¿verdad? Salmo 108, 12. A ver, ¿qué otra acción práctica de ayuda? Bien, aquí Dios es nuestra ayuda frente al adversario. Nuestro principal adversario en lo espiritual es ¿quién? Satanás. En el Nuevo Testamento nos dice que está como león rugiente tratando de devorarnos. Pero también el enemigo pone adversarios físicos, sea que estás en la escuela, las docentes celosas, sea que estés en el trabajo, siempre hay celos, hay envidias, vecinas, familiares. A veces hay familiares que tienen esas actitudes de choque y uno tiene que pasarlo por alto. Bueno, nosotras, si sabemos que hay adversarios alrededor de nuestro esposo, en donde sea, hagamos como hace Dios con nosotros, que estemos alertas, que oremos para ser protegidos de esos adversarios. Y el último, Salmo 115, 9, 10 y 11. Bien, se repite, ayuda y escudo. ¿El escudo para qué sirve? Para defenderse, para protección, para marcar límites. A veces nosotras tenemos que ser las que seamos el escudo de nuestro esposo frente a qué? A que de pronto se carga con más tareas de las que tiene y dice, ay, tenemos que ir a la casa de fulano a tal hora, pero si a tal hora tenemos que ir al médico, él se olvidó. O a tal hora teníamos que estar en otro lado, en otra punta. Entonces nosotras tenemos que ser ese escudo de hasta acá, fíjate. No te comprometas más de la cuenta y no porque uno no quiera acompañar. Ven que son cosas prácticas, tal cual Dios es con nosotros, porque tenemos su ADN, esa es la idea de ayuda. Eso es lo que hacía Eva en el Edén y es lo que tuvo que seguir haciendo a pesar del pecado, pero con una carga, la de la sujeción como mandato. Ahora, ustedes han leído en 1 Corintios 11:3 cuando dice esa cadena de mando, Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer. ¿Lo han leído? ¿Lo tienen en mente? Bueno, esa cadena de orden, muchas veces cuando llegamos al último eslabón que estamos nosotras, ¿qué decimos? Somos las últimas. Y que esto que es una cadena de inferioridad, de esclavitud, ¿por qué tenemos que estar en el fondo? Bueno, esa cadena de orden es la que Dios estableció desde el Edén. El pecado no lo alteró porque Dios nos ha dado igualdad
en la salvación, pero diferente función y responsabilidad en el programa de Dios. Y el programa de Dios está en el matrimonio y en la iglesia. Son las dos instituciones de Él y su programa para nosotras está en esas dos áreas. Entonces, esa cadena de mando, de sujeción, de que alguien es cabeza de alguien y que nosotras nos tenemos que sujetar, como ya en Génesis dice, ponernos debajo de lo mandado, pensado por otro, tiene que mantenerse donde vayamos. Estamos en el hogar, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Venimos a la iglesia, es el mismo orden. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Ahora, mi pregunta es, así como para hacer ayuda, Dios nos da las herramientas de su propia vida con nosotros para enseñarme a ser ayuda, para cumplir esa otra parte de nuestra función que es la sujeción. Cristo nos da ejemplo. ¿Por qué? ¿Cristo es menos que Dios en esta cadena? Dios, cabeza de Cristo. Pero podríamos decir, está en segundo lugar. ¿Por qué es eso? Pero Él nos da ejemplo de que no es el lugar, sino que es la función. Y para que también tengamos base bíblica de esto, que forma parte e impregna nuestra función de ayuda, tenemos 2 o 3 textos para ver qué dijo Jesús, para ejemplo nuestro. Juan 8:29, alguna de por allá, Juan 4:34, Juan 6:38. Sí, pregunta. ¿Qué? No, pregunta. Bien. No, esto es lo que debe ser. Está bien, tu pregunta es correctísima y está muy bien. Bueno, bien, tu pregunta te agradezco porque hace poco tuve el caso de una mujer a la que se le estaba planteando esto, un matrimonio cristiano que sirve en la iglesia, muy activos los dos, y de pronto ella dijo, yo me voy a sujetar cuando él sea el líder que debe ser. Lo repito, ella dijo, yo me voy a sujetar cuando él sea el líder que debe ser, porque yo me sujeto al Señor. Entonces, pim, 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 vamos a charlarlo. ¿Qué decís? ¿Qué dice? Claro. Correcto. Esa es la respuesta correcta. Pero vuelvo a lo que dije al principio. Lamentablemente, pueden ser activas en la iglesia, pueden venir a la iglesia, pueden estar en el medio cristiano y sin embargo estar impregnadas de la corriente feminista del mundo. Porque ¿qué respondió esta persona? Lo correcto es, si te sujetas a Cristo y Cristo dice, mujeres, sujétense a sus esposos y en ningún momento dice sí o cuándo, ¿es sujeción o sujeción? El mandato es sujeción. La actitud del corazón es sumisión. Pero ¿saben qué contestó ella? Yo soy una persona también. Escuchen y díganme qué es lo que repitió todo el tiempo. Yo soy una persona también. Yo pienso, yo trabajo, yo soy una persona ordenada, yo tengo mis tiempos con Dios, yo. Y cuando terminó le dije, estás en crisis con tu yo, porque todo lo que decís
Es verdad, pero no tiene nada que ver con el mandato de Cristo. Dice sujeción y no dice condicionado a qué. ¿Por qué? Porque en la sujeción, ahí voy a tu respuesta, en la sujeción que yo haga, porque entiendo que Dios me pide a mí eso, no se lo está pidiendo a Él. Si ustedes leen en Efesios 5 van a decir, todo el tiempo repite, casadas está sujetas a sus maridos como la iglesia a Cristo. Y al final resume y dice, maridos, amad y mujeres, sujétense y respeten. O sea, no nos da una puertita del sí o el cuándo. Entonces, no importa cómo él sea. El machismo está impregnado. No, cuando... No, vamos acá. Bueno, pero estamos agregando cosas. Vamos a esto. Si solamente pasa por el hecho de que él no es el líder, que Dios es su función, ¿no? No es el líder que espero ni en lo espiritual, ni en lo económico, ni en nada, entonces estoy justificado que yo no me sujeto. No, la palabra de Dios dice, mi responsabilidad es ser ayuda y mi responsabilidad y mandato a obedecer es sujeción. Los yo tienen que quedar a un lado. Ahora, el tema de la violencia muchas veces hay que evaluarlo al charlar con la pareja, porque si tenés una mujer como la que yo estoy diciendo, que dice, yo también soy persona, cuando sabemos que el esposo jamás la desmereció, jamás la trató mal, pero ella tiene eso metido en la cabeza porque viene con una tradición de familia oral donde su abuela, su madre, les enseñó a ellas y a todas las hermanas, ustedes tienen, no importa con quién se casen, ustedes tienen que trabajar, ustedes tienen que tener su plata, porque los hombres esto, porque los hombres aquello, porque los hombres te pueden dejar. Entonces ella vino con ese chip y no se sometió a la palabra. Sí. Lamentablemente hay un cristianismo a mi modo en este tiempo. Y nosotros queremos volver a las bases de lo que es y debe ser. La mujer de Proverbios, y ahora contesto la parte de la violencia, que también tenemos casos. La mujer de Proverbios 31, muchas mujeres dicen, eso es utópico. Es irreal, no existe esa mujer, porque yo no sé coser, yo no me voy a quedar de noche a la máquina, no sé tejer. La mayoría dicen, ya está, yo no pertenezco acá, pero sí nos gusta la parte que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y estamos queriendo ser halladas o que sean halladas nuestras hijas. Esa parte agarramos, la demás no. Proverbios 31, cuando comienza, ¿por qué decimos que es algo real? Porque habla de una madre reina que le dice a su hijo, como tenían que hacer todas las madres reinas, a los hijos príncipes, le da los consejos que él tenía que atesorar para escoger ese tipo de mujer y para después explicarle a esa mujer cómo tenía que ser. Entonces, no es una utopía, aunque no tiene un nombre, es una realidad y es un paradigma al que Dios quiere que lleguemos. Y fíjense en que empieza diciendo que esa mujer le da al marido, le da bien ella y no mal todos los días. Es lo que estamos hablando. Este ser ayuda, dice, es el bien. Y todos los días. No cuando tengo ganas, no cuando estoy cansada. Mira, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de cocinar. ¿Por qué no te vas a comprar algo? Todo depende cómo se lo digamos. Pero si el hombre también vino cansado, querida, alegrate que sos vos la que le va a cocinar. Y quiero decirles que cuando obedecemos a la palabra, en cualquier mandato,
nos viene la alegría, la fuerza y el ánimo. Pero cuando nos paramos lejos del mandato y ponemos nuestro yo como imponía esta persona, por supuesto que vamos a estar muy lejos de ser ayuda, de estar sujetas y vamos a transformarnos en molestia y no en ayuda. Cuando hay violencia, hay casos donde la mujer, por esa actitud de yo me sujeto a Cristo, pero no me sujeto a vos, porque vos no sos ese hombre, porque vos tendrías que ir a buscar consejo, porque vos tendrías que ir a hablar con fulano para que te diga esas ideas raras que tenés de machista. Cuando empezás así, sos la mujer rencillosa, sos la mujer peleadora. ¿Y qué vimos? Nosotras tenemos que orar por él. Ahora, cuando hay violencia, porque puede ser que el hombre, nosotros conocemos un caso donde cuando empezamos a hablar, ahí nos dimos cuenta. Él dice, sí, lo que pasa, que claro, yo entiendo. Un hombre muy tranquilo, muy que le puede pasar un tren por al lado, que nada. Y la otra es una mujer activa. Entonces dice, yo no puedo esperar que él tenga ganas de tal cosa, que vaya a trabajar. Y entonces él empieza a contestarle. Y empiezan a contestarle. Y ahí vimos que de ese intercambio sabemos por qué pasaron a las manos. Y no pega solo el hombre, ¿eh? Las mujeres pegan. Las mujeres pegan, empujan, escupen. Cristianas. Vergüenza que se llamen cristianas. El cristiano tiene a Cristo y Cristo no es así. Entonces, cuando hay violencia, hay que hablar con la pareja y empezar a ver cómo se llega a la cuestión física. Por lo general, no hay pasividad de un solo lado. Hay siempre algo que enciende la chispa y que deja, y la otra persona se enciende. Pero ninguna cosa es justificable y debe... ¿Qué busca? Bueno, cuando es así, bueno, cuando es así, también nos ha pasado de preguntar, ya a personas casadas y cristianas, ¿por qué lo elegiste? Tenemos que ir al principio de esa relación. ¿Por qué lo elegiste? Y nos han contestado algunas veces, la verdad que quería salir de mi casa. Una. O mi papá era igual y yo pensé que como veía que mi mamá tenía paciencia, yo también. Siempre tenemos que saber que no estamos en una parte del mundo donde se obliga a la mujer a casarse con alguien. Entonces tenemos que asumir ciertas cosas. Sí sé de un caso del hombre cristiano, predicador y todo, y hacía, a ver, ¿cómo sería? Un abuso emocional e intelectual de esta persona. Al punto que ella se tenía que tapar los oídos y él quería que la escuchara igual y le pegaba en la cabeza, le pegaba en la cabeza. O sea, la redujo de tal manera en su persona que ella llegó a creer que estaba bien, porque después lo escuchaba predicar y decía, ¡qué bien! Entonces nunca se animó a decirle a nadie, pero eran dos personas. Y lo que vos decís, la escogió porque ella tenía esa personalidad, pero cuando hablamos con ella, le digo, ¿pero por qué lo elegiste? No sé, estaba en el grupo, servíamos juntos, me pareció que... Por eso es
tan importante que cuando tengamos problemas hoy, volvamos al inicio de por qué elegí a esa persona que es mi esposo, en qué condiciones y qué bases pusimos juntos o no pusimos ninguna. Entonces hay que empezar a ponerlas en base a la palabra de Dios. Cada caso, además de violencia, es particular. Yo te digo de 2 casos que responden a una realidad que no se justifica, pero que después han tenido que reconocer, y sí, yo no me quedo callada, porque llega un momento que ya no me puedo quedar callada. Y llega un momento en que yo ya no me puedo parar. Y bueno, nada. Esta otra persona que recibía este abuso mental, emocional, que sí, bueno, cuando una persona ya tiene la intención de violentar a la otra, de realmente, porque ya no la considera nada, va a usar todos los medios a su alcance para limitarla, hacerla dependiente al punto de que aunque la torture, la persona siga ahí. Son muy pocas las mujeres valientes que lo cuentan para ser ayudadas o que salen de esa situación. Ahí está. En esos casos que estás comentando, Sí. por ejemplo, en el ejemplo que das de esta autoridad que sometía En psicológicamente. en este caso, el consejo que se le dio, los pastores que estaban con ella en ese momento, fue que se separaran. Y sí, porque ya la habían reducido a su persona en un ente. Y ella tuvo igualmente esa luz de ir y hablar. Y entonces, aunque esos pastores lo enfrentaron al hombre, claro, porque en el púlpito, nada. Bueno, no, esta persona no lo reconoció, pero le creyeron a ella. Entonces, ella tuvo que ponerse firme con la ayuda de los pastores. Esta persona salió de la casa y hubo que hacer. Hoy, gracias a Dios, está bien. Casi es un trabajo de 2 años, donde hubo que trabajar con una personalidad que ya no existía, con una mente que estaba en blanco, con una mujer que solo reproducía palabras de lo que la otra persona le decía que eran. Es un trabajo terrible. Me hace carne de gallina porque fue un trabajo de hormiga. Lo hicimos con la palabra, con la oración, hasta que fue necesario acompañarla de ayuda terapéutica. Pero hoy es una persona que trabaja, que estudia, que atiende a su hija, a sus padres, porque vive con ellos. Y esta persona de vez en cuando le llama y ella se perturba. Lo bueno es que nos cuente y le decimos, bloquealo. O sea, ¿por qué? Porque fueron años. Ella estuvo casi 10 años soportando eso en silencio. Entonces, por eso cada caso es particular, pero siempre que haya algún problema nuestro o que alguien nos cuenta, hay que ir al comienzo de esa relación. ¿Por qué elegiste casarte con esta persona? Es decir, ¿qué te movió? Y de ahí empezar a trabajar esa vida. Si no, es imposible. Infidelidad es un caso bíblico que también cada caso es particular de infidelidad y adulterio, porque hay casos donde se han recompuesto el matrimonio con una terapia espiritual porque ambos querían agradar a Dios y no querían romper el vínculo. Y hubo arrepentimiento y confesión. O sea, la palabra de Dios permite eso, pero cuando las personas que están involucradas
están arrepentidas de corazón y se ponen delante del Señor. Tenemos varios casos que conocemos y hay otros que no. Del otro lado, una persona me dijo, que era la de la cuestión del adulterio, dijo, bueno, lo que pasa es que se acabó el amor. Cristiana, se acabó el amor. Le digo, pero vos me estás hablando de una novela. Ojo, las influencias de novelas que nos hacen creer que eso es lo que pasa en la realidad. Digo, eso es en las novelas, dicen, se acabó el amor. Eso no es lo bíblico. Ahora, que en el largo de nuestro matrimonio, sea pocos años o muchos años, acá creo que tenemos... ¿Quién es la que menos años de casada tiene? ¿Cuánto tenés? 1 año. ¿Quién es la que más tiene? Yo tengo 34. Bien. A lo largo del matrimonio va el amor físico, el amor físico, el amor romántico, tiene sus altos y bajos, no es una constante, porque nuestra sexualidad, y ese es un tema que hay que hablarlo entre las mujeres casadas, nuestra sexualidad está dentro del ser ayuda. Nuestros esposos están mucho más castigados con las propagandas, con las chicas en la calle, que nosotras con los hombres. Los hombres no andan en calzón por la calle, pero las chicas, si pueden andar en bombacha, andan. Y no sé ustedes, pero hay unas propagandas de los apósitos que hasta a mí me da vergüenza. ¿Qué necesidad tienen de poner tinta roja? Da impresión. Bueno, están muy atacados nuestros esposos. Y nosotras debemos sujetarnos al principio del Génesis. Él es nuestro Señor y nuestra voluntad y deseo se sujeta a Él. ¿De qué manera? A veces necesitamos acercarnos y preguntarle a nuestro esposo si nos necesita. Porque nuestras necesidades físicas y sexuales entre hombre y la mujer son distintas. Dios nos dio una descarga natural que es la menstruación y eso parece que no, pero en la mujer genera una distensión que hace que no estemos tan pendientes de la sexualidad. El hecho de ser madres también, bueno, ese es otro tema que habría que hablar, porque hay mujeres cristianas que cuando son madres, ya son madres y ya no son esposas. No me toquen, no me miren, soy mi hijo y yo un solo corazón. No es así. No, hay que hablarlo eso también. Somos primeramente esposas y lo vamos a hacer toda la vida. Cuando en Génesis 1 y 2 le dice ayuda, que vas a hacer ayuda, no había hijos. Si queremos saber el tema de los hijos, podemos leer en Tito capítulo 2, que dice que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. No se refiere solo a ancianas de edad, sino las maduras espiritualmente, las que entienden y disciernen. Y es notable, dice, que le enseñen que amar a sus esposos y amar a sus hijos. ¿Saben? Son dos amores diferentes. Y a veces las mujeres, tengo que decir otra vez, las influencias familiares o del mundo, la madre es intocable. No me mires, no me toques, ya está, terminó mi mundo con vos. Y se acuerdan del esposo cuando el nido está vacío. Y saben, la mayoría ahí se separan. Es que está al revés el mundo, pero nosotros no podemos ir como el mundo. Tenemos que manejarnos con esto. Y el amor sexual tiene sus altos y bajos, como nuestras hormonas, pero si nosotros mantenemos el principio de la palabra, de ser ayuda, y mirando como Dios es ayuda, que esperamos, nos alegramos por eso, también tenemos que
esforzarnos para hacer ayuda en eso. Cuando vamos a hacer los mandados, pensemos en nuestro esposo. Ese es nuestro deseo sujeto a él. Pensemos. No es un Brad Pitt, pero es el que me gusta a mí. Es el que me gusta a mí. Ya sabe Dani que no se puede sacar de por vida el bigote. Ya sabe, porque el bigote es para mí, ¿no? Ya muchas le han dicho en la iglesia, te vas a ser más joven, sacate el bigote. No, le digo no. Bueno, él es la persona que elegimos. Él es la persona que amamos. Hay aspectos de su persona, de su físico, que tendríamos que de vez en cuando, todos los días, pararnos a mirar para estimularnos el deseo a nosotras mismas. Y entonces, si pensamos en este principio, tu deseo es un mandato, tu deseo, tu voluntad es para él, pensemos en él y voy a hacer los mandados, compro un bomboncito. Compro un bomboncito, se lo pongo en la almohada. No les digo lo que no hago. Lo pongo en la almohada. ¿Te gusta bailar? Pone una música. Y por favor, el camisón de la abuela, no. No, no, no. ¿Por qué no? Porque que alguna usa. No puede ser, chicas. No, ¿saben por qué lo digo? Y acá les voy a decir algo grave. ¿Saben por qué lo digo? Porque hubo el caso de 2 matrimonios de una iglesia que se visitaban, pero lamentablemente hablaban de sus intimidades. Eso no hay que hacerlo. Y en esas intimidades, uno de los esposos le dice a la esposa, aprende de ella, no anda con el camisón como vos, de la vieja, de la abuela. Aprende, decirle que te diga lo que se pone. Lo escuché yo una vez. ¿Saben qué trajo eso? La chica siguió con su camisón. Lamentablemente. No es causa, pero digo, estemos alertas. ¿Qué pasó? Este muchacho se enganchó con esta y destruyeron 2 hogares y destruyeron la confianza que sus hijos que estaban en crecimiento tenían para formar hogares. Hasta el día de hoy, esos chicos todavía no se han casado. Me hace carne gallina, porque todo empezó con el chiste del camisón. Pero chicas, es así. Somos mujeres hermosas, por algo nos eligió nuestro esposo. Tenemos que ser ayuda también en eso. Y estoy seguro que esto Dani se los está diciendo a ellos. Estoy segura. Entonces, a ver. Dije, el tema, bueno. Sí. Ahora, gracias a Dios vivimos en una Bueno, ahí está. A los hombres también. Daniel eran así, pero bueno. Sí, hay algo que... A ver, perdón, a ver, habla más fuerte. Bueno. Sí. Sí, no estamos hablando, claro, pero ¿qué estamos diciendo? Lo primero que dijimos fue, hay etapas, pero somos nosotras las que no podemos dejarnos caer en esos pozos de las etapas. Mismo cuando uno tiene un hijo, bíblicamente tiene que tener los 45 días que los médicos te dan. Ya el Señor en su palabra dijo, ¿por qué? Porque la mujer necesita recomponerse, pero después tiene que pensar que son una sola carne y tiene que volver a
saberse esposa, porque es lo primero. Entonces, estamos en una época en la que, gracias a Dios, con solo caminar podemos medianamente mantener nuestro cuerpo. Podemos comer cosas, si sabemos que nos genera mucha panza, muchos budines, las muchas tortas. Chicas, hagámoslo, como yo a veces miro, con la harina de no sé qué, hagamos de zanahoria, del gustito, pero cuidémonos. Pongámonos hermosas siempre. Todos los días deberíamos maquillarnos, salgamos o no. ¿Por qué? Porque está mi esposo ahí. Ah, bueno, va a ser muy bueno si un día hacen una charla de hijos. No, bueno, pero ¿sabes qué? Esas cosas tienen que ver con esas tradiciones de familia, de las cosas de la vieja. No, no. Bueno, el médico que yo tenía era de avanzada, dijo, a los 3 meses lo pone en la otra habitación al bebé. Y si llora, usted espere que llore un rato y después va. Me moría, pero bueno. Bueno, hay que cuidar el lecho, pero también tenemos que cuidar el cuerpo porque tenemos que cumplir, ya ven, tenemos que cumplir con este mandato. Ser ayuda también en lo sexual, estar nuestro deseo sujeto al de él. Y si no está el deseo, porque hay etapas donde no está el deseo, oremos en base al principio bíblico y pidámosle, Señor, dame hoy ese deseo hacia mi esposo. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él oye, Él estimula y nos alegramos por haber obedecido. No es que lo hacemos como autómatas. Al obedecer, después hay placer mutuo. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Vos levantaste la mano, pero no sé. La libido. No, hay que orar en base a este texto. Cuando, sí. Correcto. El amor sacrificial, vamos a ser bíblicos, no se nos pide a nosotras. El amor sacrificial en Efesios 5 se le pide a él. ¿Por qué le pide al hombre? Porque es lo que más le cuesta al hombre. ¿Por qué a nosotras nos pide sujeción y respeto? Porque es lo que más nos cuesta. Entonces, creo que el punto es buscar la base bíblica. Recién la vimos. Tu deseo será para con tu marido. Orar, Señor, no tengo el deseo. Estoy en una etapa de la libido, que no va, que no viene, pero tú dices que tengo que encadenar mi deseo a él. Y entonces empezar a pensar en él. ¿Por qué lo elegí? ¿Qué características tiene? Gracias, Señor, por su vida. Y él despierta nuestro deseo porque está conforme a su voluntad. Y tenemos que mantener esa área de ayuda sexual también. No pensemos que porque están casados ya está. Los hombres fieles que temen a Dios son los que se conservan a pesar de si sus esposas no le dan ni la hora. Pero eso no es la voluntad de Dios. Y voy a terminar, porque ya los escucho hablando, ¿no? Que lo que vos decías y lo que decía no me acuerdo quién, todos estos principios no pueden ser practicados. Primero, si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, que no seamos cristianas de iglesia,
cristianas de palabra, seamos cristianas que tienen a Cristo. ¿Y cómo termina Proverbios 31? La mujer que teme a Jehová, esa será elogiada. El temor a Jehová es más que el miedo reverente a la santidad. El temor a Jehová es saber que Él me está mirando todo el tiempo, que Él entiende mis pensamientos, que sabe cuando murmuro en lo interno, y otra vez quiere, no. Él lo ve, Él lo escucha. Yo tengo que tener el temor de ofender a Dios en lo que Él me delegó como mi principal función, que es amar, rodear, abrazar, orar por este hombre en todos los aspectos, porque Él me dio ejemplo. Y sujetarme, porque Cristo me dio ejemplo. No tenemos excusa. Lo que tenemos que poner es la voluntad en obedecer. La oración de todos los días, Señor, me cuesta. Nos cuesta sujetarnos. Es así, no viene solo. Me cuesta sujetarme en esto, pero quiero hacerlo porque no te quiero ofender. Y eso es lo que nos va a mover. Eso es andar en el Espíritu. Bueno, perdonen lo largo, hay muchas cosas interesantes, pero seamos cristianas de práctica. La segunda parte, bueno, pero practiquemos esta semana todo lo que hemos dicho, por favor, practiquemos. Nada de camisón, por favor, nada de camisón de abuela, por más frío que haga. Y soquete de lana menos. Bueno, no, hay que sacar. Bueno, ¿les parece si oramos la charla? Bueno, yo cuando era soltera usaba los soquetes de lana que me tejía mi abuela, qué sé yo. Y me dijo una vez una señora, me dice, cuando te cases no lo vas a necesitar. Yo dije, será. Es verdad, ya no necesito, por algo. ¿Sí? Bueno, pero podés poner la voluntad y sacate los soquetes. Bueno, ¿les parece que oramos? Y bueno, quedan muchas cosas para hablar, pero si nos limitamos a orar conforme a lo escrito, siempre nos va a ir bien. ¿Oramos? Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque tenemos tu palabra escrita. Si no fuera así, Señor, no sabríamos qué hacer, qué decir, no tendríamos dirección. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra naturaleza caída, porque queremos agradarte. Amamos a nuestros esposos y queremos obedecerte en ser la ayuda que nos dijiste que tenemos que ser, porque tú lo eres de nosotros y nos das ejemplo. Gracias por este tiempo. Bendice a cada una de mis hermanas y ayúdales en cada una de sus necesidades. Te amamos por lo que tú eres y en el nombre de Jesús. Amén.